¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast semanal. Como siempre, aquí en Nuestra Fe en Dios, me encuentro con mi amada esposa Hilda. ¿Cómo está Hilda? Bueno, yo muy bien, muchas gracias por preguntarme. Pero sí, y contentísima de estar aquí con ustedes nuevamente y aprendiendo la palabra del Señor. Ok, tremendo. Yo creo que este es el mejor tiempo que tenemos cuando podemos aprender de la palabra del Señor. Pero quiero decirte algo, que ya estamos en el podcast número 12. Sí, estamos 3 meses. Tres avanzando, meses ya. increíble, ¿verdad? Wow. Antes de comenzar, quisiera pedirte que le des un like a este audio, a este podcast. También dejes tu comentario mientras lo vas escuchando. Y si no te has suscrito, te suscribas, ¿verdad? Y lo compartas con otras personas para que puedan ser edificadas en la fe. Mira, Hilda, tenemos una pregunta y esta pregunta la envió por audio Vanessa. ¿Qué tal si la escuchamos? Y entonces si yo trabajo la respuesta y tú me vas acompañando en Claro, los claro apuntes. que sí. Vamos. Quisiera hacerle una pregunta. Este tipo de pregunta siempre me ha dado como una espinita en el corazón. Siempre me pongo a meditar en ello. Eh, ¿Cuál es la mejor manera de juzgar a alguien y hacerlo con amor, ya sea un hermano de la fe o alguien que no conoce al Señor? Qué tremenda pregunta, ¿verdad? La verdad que sí. Mira, ella dice, ¿cuál es la mejor manera de juzgar a alguien y hacerlo en amor, ya sea un hermano en la fe o alguien que no conoce al Señor? Yo creo que esta es una pregunta sumamente, es complicada de explicar porque hay que pasar por otras preguntas, como por ejemplo, quizás a lo mejor podríamos empezar por, ¿es bíblico juzgar? Empecemos por ahí. Claro, empecemos por ahí, Sí, ¿cierto? Porque la pregunta que ella hace da por sentado que uno debe juzgar. Entonces, pero siempre tenemos un lema. ¿Qué dice la Escritura? Y eso es lo más eso importante. es lo más importante. Aquí lo importante no es lo que yo pienso, lo que yo opino, si yo me siento santo, si yo me siento pecador, si yo me siento apuntado, señalado, si yo soy de lo que anda juzgando a cada persona por cada actitud, lo ando buscando para poder encontrar, como los fariseos, Sí. dónde poder cogerlo en algo, ¿verdad? Ujú. Pero ¿qué dice la Escritura? Me gustaría que por favor creyeras Mateo capítulo 7, verso 1, Reina Valera. No juzguéis para que no seáis juzgados. Wow, mira qué cortito, no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, este verso yo te diría que es uno de los versos en la Biblia más mal interpretados. Sí, Por una parte están, o sea, aquí hay muchos extremos, ¿ah? Porque están aquellos que usan este texto para decir, bueno, por no querer ser confrontados. Nosotros mismos alguna vez nos han confrontado y nosotros decimos, pero no me juzgues, ¿verdad? A la defensiva, sí. no me juzgues. Estamos o somos muchas veces muy sensibles porque nos sentimos atacados y de alguna manera queremos usar un escudo. Y usamos este verso como escudo. Um, Frases como, bueno, si estás libre de pecado, tira la primera piedra, o, ¿verdad? Ujú, Tú que sí. estás mejor. Esos sarcasmos de, bueno, yo soy pecador, como tú eres más santo, entonces corrígeme. Sarcasmos que están realmente tratando de poner un escudo, como lo dije anteriormente, para no ser confrontados en alguna área de nuestra vida. Y está en el otro extremo, en donde hay quienes eh, trastornaron, tergiversaron el hecho de que el Señor los mandó a ser pescadores de hombres, se convierten en cazadores de pecadores. Así ¿Ok? es. Andan buscando Sí, dónde pueden encontrar la debilidad sí. para poder caer en el juicio, porque ellos se sienten tan a justicia propia que se sienten con el derecho de condenar a cualquier persona por cualquier actitud. Son dos extremos. Sí, pero lo bueno es saber qué es lo que dice el texto, cuál es Mm, el contexto. Bueno, lo voy a leer yo de nuevo. No juzguéis, Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Esto es para que tú sepas algo, para que en la mente nos ubiquemos. Esto es parte del sermón del monte del Señor Jesús. Ok. Bien, fíjate que la palabra juzgar es usada varias veces en el Nuevo Testamento. Es la palabra griega crino, crino. No tienes que aprenderte la memoria ni lo que escuchan tampoco. O sea, esto solamente lo doy Una referencia, claro, sí. exacto. Y significa separar, determinar, pronunciar juicio, asumir el oficio de un juez, administrar un asunto. Son algunas de las connotaciones que se le da a esta palabra. Así que caminemos en el contexto. ¿Ah? ¿Qué tal si vamos explicando verso por verso este Mateo 7.1? Porque Mateo 7.1, tengo una noticia para ti, tiene un Mateo 7.2. Ya. Ok, aquí viene la advertencia y reciprocidad.
Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Viste? Con la medida con que me dice el medio. Esto es una terminología que tenía que ver con el mercado antiguo, cómo la gente hacía las transacciones, ¿ves? Más o menos esa es la idea. Pero aquí hay una advertencia y una reciprocidad, o sea, de la misma forma como tú mides, esa misma regla Te la van a... te la van a poner a ti. bueno. Ahora vamos a ir al verso 3, porque aquí vemos que el dedo de la mano, cuando tú la empuñas, el dedo que señala a uno, a tu hermano, hay tres que te Hay apuntan tres a que ti. te apuntan a ti. Léelo, por así. favor, al verso 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? La primera cosa que el Señor hace es una pregunta. ¿Por qué te pone a corregir cuando tú tienes un problema mayor? Si quisiéramos decir usar una parafrase, pero entra en una segunda pregunta. Mira, sigue leyendo, por favor. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Wow. Nota varias veces la expresión hermano, hermano, hermano. Obviamente que la audiencia aquí es judía. Está hablando de hermanos en la fe, que creen lo mismo. Entonces, como que en parte, cuando ella pregunta, Vanessa pregunta, ¿cómo puedo corregir en amor a mi hermano? Y luego también dice, y alguien que no conoce al Señor. Bueno, vamos a estar tratando esta primera parte. Cuando uno lee solamente estos versos y uno lo deja así, entonces da la impresión que el Señor dijo, nunca juzguen, ¿verdad? Bajo ninguna circunstancia. ¿Cierto que da la impresión? Así es. Porque tú lo lees y dices, bueno, pero entonces ¿quién puede tener la medida correcta para juzgar al otro? ¿Quién puede, por ejemplo, decir que está libre de pecado? Hay una advertencia, si tú lo haces, entonces te van a medir igual. Entonces, si uno lo lee solamente esto y lo deja ahí, entonces uno piensa, bueno, sí, eso es, pero es que hay un verso, que es el siguiente verso, que es el verso 5, que nos explica lo siguiente. Mira, lee solamente la primera palabra. ¿Qué dice el verso 5? Hipócrita. Párate. ¿Sabes lo que es un hipócrita? Hipócrita es un actor. Eso significa hipócrita. Alguien que está pretendiendo hacer un personaje, un papel de algo que él no es. O sea, él se la está dando, ¿verdad? De que él tiene una postura de tal manera que él está en condiciones de poder señalar al otro. ¿Mm? Y fíjate que aquí, cuando tú ves la palabra hipócrita, Jesús ya está haciendo un juicio. Así es. Correcto. Jesús está juzgando, está diciendo, eres un hipócrita. Y esta palabra hipócrita no es la única vez que aparece aquí en el Sermón del Monte. Por ejemplo, te voy a leer algo. En Mateo capítulo 6, verso 2, Jesús dice, cuando des limosnas, no toques trompetas como los hipócritas. Cuando des. Cuando des, exactamente. Cuando des, no toques trompetas como los hipócritas. ¿Estaba enseñando Jesús a que no había que dar? No, al revés. Está enseñando que da, pero no sea hipócrita. Da, pero no seas hipócrita. Ok, pero mira, Mateo 6:5 dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Estaba diciendo Jesús que no había que orar? No. ¿Qué estaba diciendo? Que no había que hacerlo con hipocresía, ¿verdad? Como a la gente que le gusta Sí. mostrarse, parar, hablar en voz alta para que todo el mundo lo vea y lo escuche, ¿verdad? Correcto. Segunda vez. Pero espera un momento, si seguimos caminando, Mateo 6:16, cuando ayunes, dice, no sean austeros, o sea, no pongan una cara triste, como dice la Nueva Versión Internacional, como los hipócritas. ¿Estaba diciendo Jesús que no había que ayunar? No, dice que no lo hagan con actitud hipócrita, que todo el mundo lo vea, mira la cara, Claro. una cara de hambre, el pobre, que espiritual es, ¿verdad? Entonces, tanto el dar, Jesús cuando los trata de hipócrita, no le está diciendo que no, ustedes no tienen que dar porque los que dan son hipócritas. Tampoco cuando le dijo que oren, no dijo los que oran son hipócritas. Tampoco le dijo cuando ayunen, los que ayunan son hipócritas. Simplemente no lo hagan con malas motivaciones. Exactamente. Y entonces ahora viene, caminando, ¿viste cómo va creciendo? Mateo capítulo 7, donde te dice que no debe juzgar y que no debe ser hipócrita. ¿Por qué razón? Si terminamos de leer, por favor, el verso 5, léelo completo, donde dice hipócritas. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces ¿qué? Verás con claridad para sacar la astilla. O sea, lo que está diciendo es, asegúrate que en tu vida la carga que tú llevas no sea peor de la que quieres levantar de tu hermano. Pero si en tu vida no está esa carga, tú tienes que juzgar esa situación. ¿Qué es lo que era juzgar? ¿Te acuerdas que dijimos? Determinar, Sí. ¿cierto? Establecer un juicio, separar, en fin, administrar un asunto. Entonces, eso es lo que está diciendo Jesús.
De hecho, por ejemplo, uno siempre se tiene que preguntar cuando aparece algo en la escritura, qué más dice la Biblia sobre el juzgar? Antes de eso, quizás podríamos hacer una pregunta. Si ya el Señor, ya la escritura nos está explicando de que tenemos que hacerlo no con un acto de hipocresía, entonces, cómo deberíamos hacerlo? Mira, referente al verso 1 de Mateo capítulo 7, hay esta siguiente frase que dijo Juan Crisóstomo. Ujú. ¿Ok? Juan Crisóstomo vivió en el 347, por ahí murió por el 407. Él fue un tremendo predicador, muy bueno. Estamos hablando del siglo 4 5 más o menos. Y a él le decían boquita de oro, o sea, era tremendo predicador. Pero mira lo que dice él en cuanto a no juzgar. Dice, no seas amargo juez. Corrige sí, pero no como enemigo que busca la venganza, sino como un médico que brinda medicina. Mm, Que está lindo, Está ¿verdad? muy lindo, sí. Sí, qué lindo está esa frase que él dijo él. La encontré genial. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué más dijo Jesús sobre el juzgar? En Juan capítulo 7, verso 24, Jesús dijo, juzgad con justo juicio. Exactamente. Entonces, uno siempre, Hilda, se tiene que hacer preguntas como, ¿qué más dijo Jesús sobre el juzgar? Ya. Entonces, bien importante preguntarse y buscar qué otros pasajes más, porque de pronto podemos aislar un pasaje, como este Mateo 7:1, Ya. no estudiar el contexto, no ver otras cosas que más Jesús trató de De hipócrita decir, al sí, orar, al exactamente. dar, al ayunar. Claro. Y si, bueno, si él dijo que orar no había que ser hipócrita, no quiere decir que no hay que ayunar, no hay que orar, ¿entiendes? Como uno va analizando el texto bíblico. Entonces, ¿qué Yo más creo, dijo Jesús? yo creo que aquí hay un llamado para examinarse uno Sí, antes de apuntar el dedo, ¿verdad? claro. Pero una vez Eh, que uno se examina, ¿qué? sí, exactamente. Porque puede Bueno, ser una trampa. Mira, tú sabes, esto es una trampa terrible. Porque cuando caemos en esto de solamente, no me juzgues, porque Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Cuántas cosas tienen que ser juzgadas, analizadas, determinadas, discernidas? discernida, ¿Mm? exactamente. Y estamos hablando bíblicamente, Ujú. porque tú no puedes decirle a tu hermano, oye, deja de hacer algo que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Qué buen punto, como por ejemplo la forma como se viste, Claro, si se gusta usar un pantalón de una manera, o si a alguien le gusta, a una mujer le gusta maquillarse. Estamos hablando todo dentro de, obviamente, de los planos normales, claro. ¿verdad? Pero, pero es cierto, porque cuántas cosas, o sea, bajo ese eslogan solamente, fuera de contexto, no me juzguen. Entonces, imagínate un pastor de una iglesia, no puede hacer nada. Hay situaciones que se levantan, hay cosas que hay que determinar, hay gente que está haciendo cosas que son equivocadas, que están destruyendo la iglesia. Por ejemplo, si tienes a hermanos en la iglesia que están en desorden, en un desorden eh, íntimo con su pareja, por ejemplo, De carácter de moral, tú dices. carácter moral, ahí tienes que juzgar. Tienes que decir, oye, pero aquí no, tenemos que ver qué está pasando en esta situación. O sea, Correcto. estamos llamados. Yo recuerdo cuando yo estaba pastoreando en Miami y estábamos en esa onda, ¿verdad? De que no, puro amor. Y Dios es amor, pero hay otros atributos de Dios. ¿Cuántas veces dejamos pasar tantas cosas? Tú sabes que yo tengo a alguien en mente Sí, que era parte del Ministerio de la Música y todo constantemente, y él estaba haciendo cosas que yo abiertamente, mi inexperiencia y ¿cómo decirte? Mi inexperiencia en lo que es cómo interpretar la palabra de Dios y esconderme bajo una doctrina o teología de todo es amor y que Dios es amor y que es cierto, pero sacando de contexto o eliminando, neutralizando otros atributos de Dios. Hay una persona que hacía estragos con la iglesia y yo no le decía nada. O sea exactamente. nunca lo confronté. Siempre, bueno, cubramos al hermano en amor y se iba de la iglesia. Y cuando volvía nuevamente, le pasábamos la guitarra y él volvía a cantar. Y eso lo hizo cuántas veces. Entonces, pero no, que no hay que juzgar, no hay que juzgar. Pero lo hizo lo que quiso con su vida. Y ahora, después que nosotros nos fuimos a Chile, después nos enteramos cómo trató su matrimonio, cómo lo perdió. Y hasta finalmente perdió su vida Exactamente. por decisiones malas, porque nunca, digamos, yo soy uno de los tantos pastores porque él pasó por un montón de iglesias. Y en todas las iglesias, todos los pastores se enamoraban de él porque tenía un corazón muy lindo, o sea, en el sentido de que era simpático, Sí, era era simpático. agradable, una persona muy agradable de tratar, pero él también estaba con esa cuestión de que no me juzguen, y nosotros también estábamos lo mismo.
Pero al yo no tener que decir la madurez suficiente y la integridad de la palabra, porque eso es importante. eh, ¿Qué más dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? El consejo Sí. completo de la palabra de Dios. Y estar encubriendo en una filosofía que llamamos amor muchas veces, quizás de alguna manera tengo responsabilidad. Mm. Yo mirando para atrás digo, fui un irresponsable. Y ahora olvídate el caso, a lo mejor quien está escuchando esto no es ni pastor, no está en la iglesia, pero ponte a pensar en tu propia casa, a tus hijos. ¿Acaso bajo esto de que no me juzguen no lo vas a tomar? Si le está haciendo algo mal, decir, no, tú estás equivocado, no, tú eres un flojo, no, tú eres un desordenado, tú estás teniendo vicios y eso es mal. Tendríamos que decir, no podemos juzgar porque cuántas cosas tendrá el papá, cuántas cosas tendrá la mamá. ¿Comprendes cuando se llevan las cosas al extremo? Yo creo que esta ha sido una de los el caballo de Troya que ha metido el diablo, que ha tenido más éxito en la iglesia. Sí, sí es. Ahí en Mateo, cuando te acuerdas que estábamos en Mateo capítulo 7, lee solamente el verso 15 y el verso 16. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Wow. Aquí está el Señor, aquí te está diciendo, mira, el verso 1 dice no juzgues, pero ahí te está diciendo, pero cuidado. Ahí el Señor nos está advirtiendo que ejerzamos un juicio sobre los falsos profetas. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Mirando su fruto. Correcto, ¿Viste? correcto. ¿Te das cuenta? Entonces, Sí. delante dije, hay gente que lo toma todo un extremo, pero cuando cada cosa tiene su lugar y su tiempo. O sea, hay momentos donde tenemos que decir, oye, bueno, está pasando esta situación, entonces cuidado con este tipo de enseñanza, esta persona la está trayendo y tenemos que advertir al pueblo del Señor. De hecho, por ejemplo, el apóstol Pablo, mira, el apóstol Pablo habló de Alejandro, que lo entregó a Satanás, a Himeneo por sus falsas doctrinas, solamente por señalar dos, o sea, los llamó con nombre y apellido, como diríamos en español, ¿verdad? Digo, este es fulano tal y este otro fulano tal. O sea, hay momentos donde tenemos que establecer ese tipo de juicios y ahí no podemos caer, no, pero es que cúbrelo en amor a Himeneo, no, pero cubre a Alejandro, no lo juzgues, porque no eres Dios. El único que tiene el veredicto final y el juicio final es Dios, pero hay situaciones donde tenemos que juzgar y determinar por amor al pueblo del Señor. Tenemos que hacerlo en amor, claro que sí, tenemos que hacerlo en amor, tenemos que preocuparnos que nuestra vida sea una vida íntegra, pero cuando ya están esas cosas, esos ingredientes, vamos a juzgar al hermano porque queremos levantarlo, como decía Juan Crisóstomo, de que tiene que ser no tratarlo como un enemigo, sino como aquel médico que tiene la medicina para que sane. Claro, es otra cosa que juzgar no es destruir a tu hermano, sino que es corregirle para poder levantarle. Muy importante, porque la iglesia del Señor, además como alguien dijo que es un hospital, pero también no es una anarquía. La iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad. Correcto. Es por eso que tenemos que cuidar la iglesia del Señor y advertir, y por amor a nuestros hermanos. Si alguien está mal, dice, oye, pero no sientas que te lo estoy haciendo por algo malo, sino que lo estoy haciendo simplemente, Sí. te tengo que, esta situación está malo y te va a ir mal, y te va a ir mal en la vida, y te lo tengo que decir. O sea, si estás haciendo esto, y eso no quiere decir que yo me estoy ensañando contigo, yo quiero tu bien, pero tengo que hacerlo en amor, porque como dice el apóstol Pablo, tenemos que hacerlo considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros seamos tentados. Mira que es complejo el tema, porque Sí, es muy difícil complejo. encontrar el balance de hacer lo que tenemos que hacer, pero hacerlo de la manera correcta. ¿Ok? Yo creo que requiere oración, discernimiento, pedirle a Dios por discernimiento, porque uno no puede solamente llegar y juzgar, porque hay personas que ven algo en su criterio mal, juzgan a la persona, van a la persona y le dicen las cosas, y a lo mejor están totalmente equivocados. Claro, ¿verdad? ¿Entiendes? Requiere estar. Ya, yo creo que un punto importante que Sí. dijiste, Ujú. asegúrate. Asegúrate. No solamente que tu vida está dando la medida, pero asegúrate que el juicio que está emitiendo sea un juicio verdadero y no sea simplemente la Ujú. forma carnal como tú tienes de ver las cosas. Exactamente. Porque tú pudieras estar juzgando a alguien y decir, oye, tú, y a lo mejor el hermano no tiene nada que ver. Exactamente. Y ¿Cierto? eso Está, es muy importante. claro, está dando un golpe, un puñetazo, un piñazo al aire, Sí. te caíste, o sea, no es así. Esto no es así, estás juzgándome mal. Por eso la Biblia también habla de tener 2 o 3 testigos. Exacto. ¿Ok? Ya, Cuando- por algo lo dice. por algo lo dice. Entonces, cuando cuando Proverbios capítulo 16, verso 6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado,
lo que está enseñando son las actitudes. Misericordia, Misericordia, ¿no? sí. Que prevalece sobre el juicio. Con verdad, no puede ser con mentira, con Ujú. verdad. Se corrige el pecado, pero hay algo interesante en este verso, Hilda, que el pecado debe ser corregido. Y no vas a encontrar ningún verso en la Escritura que diga que el pecado no debe ser corregido. No Correcto. lo hay en ninguna parte. O sea, traten de buscarlo de Génesis y Apocalipsis. No los hay. No existe, no existe. Hay misericordia, hay gracia, todo lo que necesitamos para el oportuno socorro. Pero no hay nada que diga que nosotros, a mí, Andrés Neira, me tienen que dejar pasar lo que yo quiero por el capricho de que yo, bueno, total, tira la primera piedra. Bueno, pues sí, pues yo soy el más pecador de todo, entonces, bueno, está bien, ustedes que son tan santos. No hay tal cosa. O sea, yo tengo que aceptar, porque escuchará al entendido y aumentará su saber, porque es por mi bien. Ahora, esto lo que estamos hablando se refiere a lo que es la iglesia. No estamos llamados a juzgar al que está fuera de la iglesia. Qué tremenda pregunta tú has hecho. Mira, quizás vamos a tener que ver una escritura. Vamos a 1 Corintios 6. Voy a leer un par de versos. Dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos? Aquí está, y no delante de los santos. Aquí está hablando que los hermanos demandaban a los otros hermanos y se los llevaban a la corte, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, mira, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, dice, bueno, juzgar al mundo es bastante grande. ¿Cómo no van a poder hacer algo más pequeño entre ustedes? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Ok, te voy a seguir leyendo el siguiente verso. Y si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros, les digo. Dice, porque no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Nota la palabra, cuántas veces aparece la palabra juzgar, juzgar, dentro de la iglesia, juzgar, juzgar, Sí. dentro de la iglesia. Dentro Ahora, de la iglesia. mira, voy a leer un comentario que no lo tenía en mente, pero lo voy a leer de John MacArthur referente a juzgar al mundo. ¿Ok? Dice la Biblia comentada de John MacArthur, Pablo nunca se propuso que él o la iglesia se colocara como jueces de los incrédulos fuera de la iglesia, sino que juzgaran a los de adentro. En lo que se refiere al mundo, nosotros no estamos llamados a juzgar al mundo. Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. Y el Evangelio y el Espíritu Santo es el que le tiene que dar convicción a esta gente. Correcto. ¿Ok? Y Dios es el que da el juicio final. Pero dentro de la iglesia, como hermanos, la fe, pues, tenemos que hacerlo. Tiene que haber un momento donde haya cosas que tienen que ser juzgadas. Porque si no, imagínate, tenemos un caballo de Troya metido en la congregación y la congregación se va a destruir. Es como las democracias. Cuando las democracias no tienen algo para cuidarse, no tienen leyes para cuidarse, son destruidas por gente que dice que quiere llegar, por ejemplo, al poder usando la democracia, y una vez que llega a la democracia, destruye la democracia y toma el poder. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, Y no, claro que no sí. quiero hacer un comentario político de esto, pero más o menos es la idea, ¿ok? O sea, Sí. la democracia debe ser defendida, debe tener leyes para que defienda la democracia. Sí. Pero si entonces, si democracia es libertad de expresión, pero no hay nada, no hay un parámetro para que nos cuide y no se destruya, pues entonces podemos dar rienda suelta y puede venir gente que sea anárquica y se tome el poder usando la misma democracia. Lo mismo pasa en la iglesia. Si es no juzgar, significa que no debemos juzgar bajo ninguna circunstancia, entonces vamos a destruir lo que el Señor tanto ama. Amó a la iglesia, dice Pablo en Efesios. Exactamente. Es lo que más amó. Así dijo, lo que más amó. Pablo dijo que Jesús amó a la iglesia y Que se entregó murió por por ella. ella. Y murió por ella. Entonces, Ujú. este tema es bien delicado y yo quisiera, quizás a lo mejor, antes de terminar otra vez con la frase que me gustó mucho, Juan Crisóstomo, decir algo muy importante, que si tú eres pastor y estás escuchando esto y has malinterpretado este asunto de no juzguéis y no has leído todo el contexto y no has visto cómo el Señor habla de hipocresía y los otros versos que hemos visto y que tenemos que sacar la viga, sacar la viga de nuestro ojo y entonces, o sea que sí se puede, y estás solamente leyendo el verso 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, le está haciendo un terrible daño a la iglesia del Señor. Sí. La Biblia nos llama a examinar nuestras propias vidas, a vivir con justicia y amor y a dejar el juicio final a Dios, reconociendo nuestra propia pecaminosidad y la autoridad de Dios como juez. Es muy importante. Eso que tú dijiste, debemos entender que este juicio no es un juicio final. Exacto.
Así, el juicio final lo tiene las manos del Señor. Y quizás con estas palabras tan preciosas que dijo Juan Crisóstomo, gran predicador, vamos a dejar el programa hasta aquí. Dice, no seas amargo juez. Corrige sí, pero no como enemigo que busca la venganza, sino como un médico que brinda medicina. Qué lindo. Qué tremendo, ¿verdad? Ujú. Así que hemos aprendido. Yo Es- creo que yo espero que esto sirva como un balance, que entendamos las dos posiciones y que los dos extremos son malos. Y que siempre nos tenemos que preguntar, no cómo me siento con la exposición de la palabra, sino qué dice la Escritura y qué es autoridad sobre mí. Aquí no hay opiniones. Yo no tengo ni una opinión de este texto, aparte de lo que el texto dice. Exactamente. No tengo Las ninguna. escrituras son la autoridad sobre nosotros. Exacto. Bien, hemos llegado al final del podcast del día de hoy. Gracias, Vanessa, por tu interesante pregunta, por tu audio. Y lo queremos animar. Así Si alguien es. tiene una pregunta, le quiere mandar en audio, la trabajamos y así lo ponemos en un podcast. Y bueno, si nos deja tu nombre, reservamos el apellido por si piensas que es algo privado, que no quieres que sepan que es tu apellido, pero podemos decir tu nombre. Antes de irse, quiero pedirles por favor que le den un like, dejen un comentario. Siempre los animo y les animamos a que lo compartan en las redes sociales, ya sea en Facebook o que lo compartan en grupos de WhatsApp. Pero algo muy importante antes de irnos, que Y que no se olviden de la campanita para que siempre tengan nuestro nuevo contenido. nos vemos, familia amada. Bendiciones. Les Chao, amamos. chao. Chao.